Y ahora sí, te invito a compartir la segunda parte de la nota que le realicé al doctor Lee Her-Shin, que es médico, cirujano, traumatólogo y está especializado y es el fuerte también en este momento desde hace muchos años, de la acupuntura anatómica. ¿Lo compartimos? Yo pensaba recién en el corte, cuando yo te decía que por ahí uno pasa años con estos dolores en la espalda, ¿eso también se lo puede caratular como dolor agudo o es cuando duele algo realmente en el cuerpo? Mira, el dolor crónico se define, hay una diferencia. La diferencia entre crónico y agudo, ¿hay también? Claro, hay una diferencia entre el crónico y el agudo. El crónico depende, algunos dicen que más de un mes ya es crónico, hay gente que dice que entre el mes y los 3 meses es subagudo y recién después de los 3 meses es crónico. En realidad, hasta ahora hemos hecho muchos programas, hablamos muchísimo de lo que es el dolor crónico y realmente el dolor crónico no hay duda que es el único tratamiento que realmente cura por un tiempo importante. La técnica de acupuntura esta, ¿sí? Entonces, ¿qué es que te cure por un tiempo importante? Bueno, a ver, el dolor crónico muchas veces es una enfermedad por sí misma. De hecho, la definición del dolor crónico de la Asociación Internacional del Dolor es un síntoma molesto que no tiene una causa real que lo genere. O sea, que muchas veces el dolor crónico es una enfermedad por sí mismo. La mayoría de las veces es una enfermedad por sí mismo. Por eso, nosotros como médicos, inclusive los pacientes, no entienden por qué hasta hace 2 años estamos impecables, con la misma resonancia, con la misma radiografía, con todos los mismos estudios, y a partir de ahí empiezan con dolor por todos lados y empiezan con la cintura, con el cuello, después pasan al hombro, y en realidad estaban con esos mismos estudios hace 10 años. Eso se define como dolor crónico. La mayoría de los tratamientos no interrumpen de una manera efectiva ese cuadro. Lo mejoran, aparece en otro lado. La única manera que realmente mejore y se mantenga estable, o sea que mejore significativamente, digamos un 70, 80%, entre un 60 y un 80%, y se mantenga ese paciente con esa mejoría durante 8 meses, 1 año y medio, es con ese tipo de terapia. ¿Tá? Entonces, por eso, la única terapia que realmente genera una cura del dolor de manera efectiva es con este tipo de acupuntura. ¿Cómo te das cuenta que formás parte de este 70-80% de la gente que con la acupuntura anatómica se alivia? Bueno, yo me hago hoy el tratamiento. Bien, mira. La gente es un poquito, a veces somos ansiosos. Obvio. Mira, para empezar, hay un 10% de pacientes que fracasan con la acupuntura. ¿Tá? Como cualquier terapia médica, existe una tasa de falla, sea porque el paciente no responde, porque no sintetiza el mediador químico suficiente, y algunas veces por falta de cooperación. Pero supongamos que biológicamente hay un antibiótico que generalmente anda en el 90% de los pacientes bien, bueno, hay un 10% de pacientes que no anda bien y hay que cambiar el antibiótico. Es con cierto. El mismo germen. ¿Tá? Es cierto. Segundo, o sea que estamos hablando de que entre un 89 y 90% de los pacientes andan muy bien. Ahora, la mejoría que se alcanza más o menos en casi la mayoría de los casos es entre un 60 o un 90% o el 100% a veces. ¿Sí? ¿De qué depende? De lo que se llama el nivel de dolor inicial que tiene el paciente acumulado, es lo que uno habla de la salud, el estado de salud del paciente del dolor. Eso muchos no lo entienden. A ver, ¿en qué significa esto? Significa la intensidad del dolor sumado a la duración del dolor que tiene ese paciente durante X tiempo. Por eso uno habla que el dolor no es totalmente subjetivo, no es una solamente sensación del paciente. Existe una manera de evaluar cuánto tiene de dolor ese paciente. Y aparte cada uno, cuando vos decís me duele, yo siempre me acuerdo cuando tuve a mi hija, ¿qué es una contracción? Y alguien te dice, es como un dolor de riñones, como dolor de riñones, cuando tenés una piedra en el riñón. Entonces vos decís, con la diferencia que el parto enseguida se va al bebé y se va el dolor, ¿no? Mira. ¿Y cómo? Porque a veces es difícil definir. Bueno, ahí estamos. La mayoría del problema de la medicina, de los pacientes hoy, es que no existe una manera de evaluar el dolor. Claro. Porque un 8 para una persona que tiene una calidad de vida muy buena, que no ha hecho un esfuerzo, no es lo mismo que un 8 de un paciente que está acostumbrado a trabajar con 50 kilos de bolsas de cemento por día, 10 bolsas abajo del rayo del sol. Entonces, uno dice que existe un umbral de dolor subjetivo. Lo novedoso en el que, como yo enfoco el tratamiento, es que existe una manera de evaluar el dolor y ser objetivo. Entonces, ¿qué significa esto? Porque muchas veces uno se encuentra con un hombre totalmente duro, y que no le tiene miedo a nada, que ha tenido 40 cirugías, ¿y por qué está postrado en la cama por una mínima hernia de disco que no se justifica el porqué? Entonces, yo lo que digo es,
en la primera consulta uno puede prever casi con bastante acierto, de un 80-90%, de qué paciente va a andar bien con la acupuntura, qué paciente no va a andar bien, cuánto puede llegar a mejorar y cuánto es el periodo que tiene que volver, que es la otra pregunta que tiene. ¿Eso se lo decís? Eso yo se lo digo a todos los pacientes en la primera consulta. Está con el 10% de probabilidad de error, que es el 10% de paciente que fracasa. Y con pacientes que yo sé, porque a veces me han llamado a mí, le digo, no sé si eso se alivia. Entonces, bueno, por ahí te pregunto, ¿no? No, claro. A ver, estamos hablando de lo que se trata con la acupuntura. ¿Seguro? Si uno lo empieza a usar de manera indiscriminada en cosas que no tienen indicación, obviamente está condenado al fracaso. Por eso, la idea de estos programas es que el paciente esté informado y que tenga una seriedad con respecto a las indicaciones. A ver, cuando un tratamiento médico se aplica a todo, es porque todavía está demasiado moderno y no hay estudios que demuestren cuál es la efectividad de todo. Está bien. Nos van quedando pocos segunditos, ¿qué me parece? Exactamente. Sí. Andrés, redondeando entonces. Después vamos a ir hablando en la parte online, vamos a recabar un poco el resumen de lo que veníamos hablando en otros programas, que es la cantidad de agujas que se usan y demás, que estuvimos viendo imágenes. El paciente también tiene que colaborar después que hace el tratamiento, como para cerrar. Mirá, para cerrar, siempre esto es una relación médico-paciente en la cual los dos tienen que colaborar. ¿Qué significa esto? Uno es médico, no es Dios. Y yo se lo hago como cirujano o como médico acupunturista. ¿Por qué? Porque lo que uno favorece es que el cuerpo se recupere. Uno no cura. Si yo saco un tumor, está bien, saco el tumor, pero si el paciente no cicatriza la herida y se infecta, se termina yendo por la borda también. Entonces, ¿qué significa esto? La acupuntura es una terapia para acelerar el proceso de recuperación. Pero ese paciente, ya sea por las cosas que hace o por su genética, es el que realmente determina la evolución del tratamiento. Si vos decís que descanse, que no haga determinados ejercicios, pues es que hay que hacerlo, ¿no? La acupuntura, el efecto, uno de los efectos principales es una relajación bastante importante y genera como si fuera un proceso de cansancio de haber hecho actividad física. Si uno, después de la acupuntura, no descansa y hace esfuerzo, como venía haciendo antes, no más, es hacer 3 veces ese mismo esfuerzo. Por lo cual, si uno hace o genera dolor cuando está en tratamiento, es mucho más doloroso que cuando vino. Por eso uno tiene que hacer cierto reposo, no digo en cama, pero cierto reposo de esfuerzos o de posturas viciosas alterando el efecto de la acupuntura. Claro. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias a vos. Seguimos en la web. Qué buena la pregunta que me hizo uno de los camarógrafos. Me dice, ¿lo pone a mano? Sí, él lo explicó en uno de los programas, que lo pone a mano porque tiene mucha más sensibilidad y va mucho más rápido trabajando. Y después, obviamente, no sé si a los 10-15 minutos los da vuelta, los va girando para que se reactive otra vez. Algo así, dentro de lo que es mi humilde transmisión de mensaje. Bueno, de esta manera llegamos al final de nuestro encuentro de hoy a través de la pantalla de Canal 7. Y ahora no te pierdas, porque ya nomás de acá nos vamos a nuestro espacio exclusivo online. ¿Cómo tenés que hacer en el Face? Pone A Puertas Abiertas con Alejandra, y en YouTube lo mismo, A Puertas Abiertas con Alejandra, y ahí nos vas a encontrar de las dos formas, si tu aparatología te lleva o no a un lugar o al otro. Estamos en los dos. Te digo muchísimas gracias al doctor. Le mando un beso enorme a Cristina, que es la secretaria del doctor acá en Bahía Blanca, que es un amor. La atiende de maravillas, así que bueno, de esta manera te digo chau, buen fin de semana y nos vemos la semana próxima.